Muy buenas, pues tengan. Arrancamos otro episodio de Barajeándolas con Grace, su presentador, Panchiva Espartano 2.0 y Manolo. ¿Qué hay? Pero que pues bueno. Pero hoy vamos a hablar del tema tan esperado por Grey. Tanto lo estuvo rebuscando en los temas anteriores que le dijimos, Ustedes, estudia, nosotros que habla, que la sacaba. habla de Lilith. Yo solo decía que era un posible tema futuro. Ay, sí, un posible tema futuro y en el pasado lo mencionaste como 4 o 5 veces. Fueron dos. Lo curioso, bueno, ya adentrándonos un poco al tema, es que parte de los relatos que explican el origen de Lilith hablan de ella como la primer sucubo y tú sacaste ese tema de los Así sucubos. es. Así cuando habló un poquito de los sucubos mencionó. En realidad, se le mencionaría como la madre de los sucubos. Después es la madre de los sucubos, pero se le conoce como la sucubo original, porque en algunos relatos dicen que inclusive se metían en los sueños de los hombres de los hijos de Adán y de Eva, porque tenía envidia por esa relación que tenían ellos tan perfecta. Y como ella se metió con demonios para tener hijos, pero la maldicen por no querer regresar con Adán, la maldicen y cada día morían creo que 100 de sus hijos, y como no la dejaban tener hijos, iba y mataba a los hijos de Adán y Eva, en específico a los hombres. Bueno, en realidad dice que se fue al Mar Rojo y es allá donde se juntó con lo que encontrara. Hombres, demonios, lo que sea. Pues en ese tiempo no había hombres, nada más era Adán el único. Pues ya se había reproducido con Eva, ya habían distribuido hijos o no. No, Ya te hicieron esto. nunca hablan dicen, fíjate, hay una parte, incluso la consideran a ella, a Lilith, que estamos hablando de Lilith, como la primera feminista. Dice que la toman como ejemplo a Lilith como la primera Es que feminista. mira, yo creo que ahí también ya se ha distorsionado un poquito y también lo han tomado más así como estandarte, sí, porque sí, efectivamente es un personaje que sí. Vamos, iba a decir luchó por los derechos de las mujeres, pero no, porque era la No, única. mucho por sus derechos. Por sus derechos. Porque privilegios. pues vamos a entrarnos un poco, vamos a entrar más en el tema porque En orden. Vamos, desde el principio. entonces ¿Quién es Lilith? se dice que al inicio de la creación se crea hombre y mujer por igual. Pero partiendo, pues estos son relatos que Sumerios, judíos. son sumerios. Los sumerios entran dentro de los relatos de los judíos porque tuvieron contacto con ellos, pero en realidad esas historias son sumerias, no son judías. Hay unos libros que son judíos, Bueno, las toman como rabínicas las historias. pero lo ocupaban más como cuentos para espantar a los niños, a las madres más bien. Bueno, ni tanto, porque son, ¿Por qué? como dijimos anteriormente, hay varios textos antiguos que se siguen estudiando para ver en dónde encajan. Y esos son de esos relatos. Ajá, pero donde yo encontré, más que nada son relatos sumerios, porque los judíos tuvieron contacto con estos y adoptaron como esa parte de ellos, que decían que cuando una mujer estaba embarazada tenían que ponerle, no me acuerdo, unos anillos, si no me recuerdo, porque si no se ponían esos anillos venía el demonio Lilith y se comía al niño que estaba en el vientre de la madre. Bueno, hablando ahí un poquito, me suena también un poquito a otro demonio que manejaban en aquella época. Y no me lo quería sacar porque este demonio, de momento ahorita no recuerdo quién era, pero ese demonio se supone que igual se iba sobre los hijos de las madres. Y había muchas poblaciones que para defenderse le rezaban a otro demonio. Y ese demonio es Pazuzu, no sé si les suena el nombre. Es uno de los grandes demonios, pues. Aparte de eso, es el demonio, ese demonio se hizo famoso porque es el demonio al que se enfrentan en la película del Exorcista. Es el que se posesiona de la protagonista, Pazuzu. Y Así es. lo curioso es que, de acuerdo a algunos textos, le rezaban a él para que los protegiera porque él era entre comillas, el esposo de ese demonio. Entonces, ¿quién quiere ver a su ex, no? Entonces, por eso le rezaban a este demonio. Pero me recordé un poquito de que están comentando eso, precisamente por eso, porque lo ocupaban como defensa para un demonio femenino que atacaba a los bebés. No, de hecho, hay un acercamiento más parecido aquí en México. De hecho, tú hablaste del relato de ese ser. No sé si te acuerdas que cuando hablábamos de los relatos de cosas sobrenaturales que nos han pasado, que mencionabas uno que, no recuerdo si te contó tu mamá, de uno que se alimentaba de la leche materna. No, ese lo encontré aparte. Ah, bueno, Ajá. pero ese relato también hace referencia parecido a lo de los sumerios con Lilith, nada más que a diferencia de Lilith, no se alimentaba de las madres cuando estaban embarazadas, no se alimentaba de la leche materna cuando ya habían nacido los niños. Ya encontré el nombre de este demonio que atacaba, era la Mashtu. Ese era el demonio que cuando empezaba, bueno, cuando creían que atacaba, lo que hacían era sacaban su estatuita de Pazuzu y le rezaban para que terminara con los ataques. Pero eso Es como la gente de ahora que le pasa algo malo, ahora les rezas a la muerte. Sí. Ay, ¿en qué mente cabe, pues? Pero bueno, regresando a lo de Lilith, cuando son creados hombre y mujer a semejanza, porque es lo que muchos creen por un parrafito que está en Génesis, que no dice más, no dicen ellos por el contexto, pero como ya lo hemos dicho, las traducciones no podemos tenerlas como literales porque no tenemos a alguien que nos diga esto dice exactamente en el texto real, ¿no? Entonces ellos dicen que ya había creado hombre y mujer y después vuelve a hablar de que crea de una costilla a Eva. Entonces dicen, ¿y qué pasó con la primera mujer? Eso es todo lo que viene en la Biblia sobre esto, que de hecho no existe, como tal en la Biblia, no existe el nombre de Lilith en la Biblia, pero de ahí sacó la gente sus conclusiones y ya después arribado a los textos sumerios, que como bien dices, los pueden considerar rabínicos, porque los mismos judíos los escribían, adoptan estas culturas, sale el nombre de Lilith, donde dicen que Lilith fue la primera mujer creada a la imagen y semejanza igual que Adán, y que algunas otras culturas cambian y dicen que Adán fue creado de la luz y Lilith de la oscuridad y las tinieblas, pero bueno, Pero sigamos con la tradición, pues, que también fue creada del mismo polvo, del así mismo es, barro. pero la más común es esa que fue creada igual que Adán, y que cuando fueron creados, pues esta Lilith no fue sumisa, pues no quiso adoptar esa parte de la mujer sumisa ante Adán. Aparte que aquí sí va a sonar bien feminista, que decía que cuando querían hacer el ñiqui ñiqui, Sí. que ella no quería estar en la posición de abajo, No, que ella lo quería sentía estar, denigrante. ajá, que ella quería ser la dominante, por eso quería estar arriba. Y aquí también entra eso que
decimos de que muchas mujeres lo adoptan como feminismo porque es una mujer que defendía lo que ella quería, pues lo que ella quería. Entonces que ese mismo relato dice que Adán trata de someter a esta Lilith, porque pues obviamente sabemos que fisiológicamente y anatómicamente los hombres tienen más fuerza que las mujeres. Entonces incluso dice que la somete y la arrodilla, diciendo que pues ella había sido creada para satisfacerlo a él, no él a ella. Entonces dice que Lilith se revela y pronuncia el nombre de Dios. En vano. ¿Vale? En vano. En vano. Así como dice, pues, Bueno, ahí dice, en los que yo Con los encontré, mandamientos no juegas en mano. por eso. pero ahí dice que dice su nombre real, que está compuesto por 48 nombres, si no me recuerdo. Y dentro de todos esos nombres incluye los que ya conocemos. Yahvé, Jehová, Dios y más, muchísimos más, pero que ella lo pronuncia completo su nombre y queda prohibido. Entonces que en el momento que ella pronuncia el nombre de Dios, adquiere un poder. Y eso le permite separar, hacer un lado a Adán, y es cuando ella se va al Mar Rojo. Al Mar Rojo. Hacer sus y cosas. decide darse a placer Con quien sea. Literal, ella era pansexual. Sí. Agarraba lo que se encontrara. Sí. Sí, porque literal dice que ella pues tenía un líbido muy grande. Y entonces relata que fueron 3 ángeles los que mandan a hablar con Lilith. Dios los manda a hablar con Lilith para que regrese. Porque todavía tuvo misericordia de ella y quiso hacerla. Y ella ni merga. se negó rotundamente. Se negó rotundamente y dijo que no. Entonces ahí es donde la maldicen y le dicen que de todos de sus hijos 100 van a morir diarios. Mientras ella no decida regresar al Edén. Y cuando ella huye del Edén, incluso hay relatos que manifiestan que le salen 2 alas negras y son con las que se van hacia el Mar Rojo. Y dicen que cuando ella niega completamente a regresar, nuevamente es cuando empieza a tomar una forma como demoníaca. Y pues al ver Dios que Adán estaba muy triste porque pues, no tenía una pareja, decide tomar una costilla de él para reciclar a la mujer. Y como era una parte de él, pues esa mujer ahora sí es sumisa y complaciente para Adán. Y pues ahí ya vienen muchos relatos diferentes, donde dicen que hay unos que dicen que incluso la misma serpiente que hace pecar a Eva fue Lilith, porque estaba celosa porque ella pues sí podía tener hijos y todo, iba a tener una vida normal y feliz con Adán, pero ella no, porque todos sus hijos pues le mataban 100 diarios. Fíjate que estoy revisando por ahí algunas cositas. Aparentemente, al menos en lo que es la religión hebrea, la primera mención que hay de Lilith es entre los años 700 y 1000, no se sabe exactamente en qué año fue, pero se supone que fue en una narración que le contó Ben Sira al rey Nabucodonosor, que es la primera vez en la que se habla de ella como esa esposa rebelde de Adán, al menos durante la tradición hebrea. Ya pues en otras tradiciones pues ya esa parte. De hecho, curiosamente, hay otra mención de este personaje, pero muchísimo más antes, porque el primer relato que conocemos ya escrito es la epopeya de Gilgamesh, que es un relato sumerio. Y estoy hablando de esas tablillas donde viene toda la historia, están datadas del año 2100 a.C. O sea, como tal es el primer relato que existe. Entonces, la situación es que en la tablilla 12 hay un personaje que se menciona así, que tiene ese nombre, Lilith. Pero aparentemente ella lo único que sale en toda esta historia, sale con un personaje que menciona que tiene una casa por ahí, que es Lilith, y hay un momento en el que ayuda a una de estas diosas que creían los sumerios, que es Inanna, la ayuda con un problema que tenía con un árbol. Pero nada más, o sea, no la mencionan como una sucubo o como una para nada. Sí, es muy X esa Lilith. Igual en historias mesopotámicas también hay un personaje que lo consideran una divinidad, pero no se relaciona pues nada en esto. Pues mira, hasta donde lo que yo conozco de la epopeya de Gilgamesh y la Sumeria, pues en realidad es un personaje que pasa casi desapercibido. O sea, nada más tiene esas menciones, pero hasta ahí. O sea, no es como que le den mayor importancia. Así que está Lilith a un lado. Sigamos con la Pero ¿Cómo está su cubo lujurioso? Sí, y es ahí donde cuando vemos que adopta esta posición pansexual y que le da placer a ella, pues es cuando la consideran como la madre de los sucubos, porque empieza a tener muchos hijos. Igual los deja pues que se den a placer. Así es, incluso a sus hijos pues se les considera Liliths. Hijos de Lilith. Sí. Y pues después al ver esta maldición que cae sobre ella, pues decide vengarse, ¿no? Ataca a Adán y a Eva, hace que expulsen a Adán y a Eva del paraíso, y después empieza a acosar a los hijos de Adán y de Eva en los sueños, porque dice que los acosa a través de los sueños, no como lo que platicamos cuando hablamos de los sucubos, que les quitaba la energía a través del semen, ¿no? Decías que los drenaba a través del semen. No, que su poder, yo decía que su poder principal era erotizar en los sueños, y así matarlos pues, porque comienza Sí, pero hay una parte donde dijiste eso, que le seccionaba todo. Bueno, sí, le chupaba la energía vital. Acá, no tiene bueno, pero habrá que ver cómo se los chupaba. Sí, yo solo dije que le chupaba la energía vital en los sueños. Con el nick. Pero acá no habla de Inkinki ni nada de eso, sino que habla simplemente que los acosaba a través de los sueños, y ahí es donde ella robaba esta energía mientras ellos estaban durmiendo, hasta que los mataba. Entonces, ya no aguantaban. Entonces, pues, aquí empiezan a salir las primeras menciones sobre este demonio. Después hay relatos sumerios que dicen que si estabas embarazada, siendo mujer, tenías que ponerte unos anillos, no recuerdo bien cómo es el ritual, pero un ritual que tenía para evitar que viniera el demonio Lilith y se llevara a tu hijo o matara a tu hijo, o lo hicieran hacer con alguna deformidad. O incluso en algunos casos, pues yo leí que también llegaba a matar a la mujer embarazada. Pues sí, mataba a la mujer y al hijo. Al final de cuentas, ¿todo o nada? y pues era una forma de protección. Pero digo, según lo que yo encontré y pude investigar, son relatos sumerios, y a lo mejor están en escritos hebreos, pero fue porque adoptaron esta parte de la cultura de los sumerios porque estuvieron cercanía con ellos. Incluso se parece algo a lo de ponte tu cintita roja para que la bruja no le haga nada a tu hijo. Les pasó a estos canicos como le pasó a Grecia y Roma, ¿no? Que los romanos tomaron la mitología de los griegos. Lo único que hicieron fue cambiarle los nombres. De hecho, hasta cierto punto, insisto, deberíamos de decir Heracles en lugar de Hércules, porque Hércules es el nombre romano. Pero por lo general cuando decimos Hércules, hijo de Zeus,
Hércules era el nombre romano. El nombre griego era Heracles. Entonces deberíamos decir Heracles, hijo de Zeus. Si quieres decir Hércules, sería Hércules, hijo de Júpiter. Pero es algo así, pues, a lo que pasó, que ellos tomaron parte de esta mitología y la Es adaptaron. que es un poquito de esto y un poquito del otro. Sí, o sea, Sí, y por eso se habla de que Lilith hasta la actualidad, siendo una sucubo, atormenta todavía al hombre. Pero pues ya sabemos cómo... De hecho, desde que vas desarrollando la historia te vas dando cuenta que es una historia más de populismo que una historia pues que tenga una base real. O sea, realmente lo que se basa en esa, en lo que basa en su existencia es algo que ni siquiera puedes decir que existe. Ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, que para que algo sea cierto dentro de los relatos bíblicos tiene que aparecer al menos 3 veces en en diferentes libros. Y esto la verdad es que no aparece más que esa parte de Génesis que da a entender que había creado ya una mujer. Pero yo insisto que va más en un contexto de traducción que en un contexto real de lo que allá abarca. Pues en sí hay una parte de la Biblia, pero fue una traducción ya antigua, que se considera Vulgata. algo se leído la Vulgata. Ajá. Y ya, pues, es una traducción que se podría decir que fue mal hecha y que se actualizó, pues, pero en su tiempo en Isaías 34:14 sí hablaba le ponían literalmente la palabra Lilith, ¿no? Pero ya, bueno, Isaías es un capítulo en el que habla donde descendió la ira de Dios contra el pueblo. Bueno, abandonó Dios ese pueblo a sus expensas. Pero en esa parte del versículo 14 habla de que Lilith se andaría por los prados. Pero en las traducciones posteriores lo traducen más como la criatura de la noche o de la oscuridad andará rondando por las praderas. De hecho, estoy viendo también.